que esto da continuidad a lo tratado la semana pasada, donde habíamos manejado la neurona como unidad fundamental del sistema nervioso. Recordar que es una célula que tiene distintas funciones y que justamente hablábamos de sistema por un conjunto integrado de órganos que cumplen funciones específicas. Bien, ya van a tener en la plataforma, tienen las clases, los videos de las videoconferencias y también van a encontrar eh, el enlace para descargar el texto. En este momento, entonces, empecemos a trabajar. Lo primero que tenemos es recordarle que desde el punto de vista de las videoconferencias, tenemos normas sugeridas para optimizar las clases. Y en este sentido, solo quiero destacar, ya sé que conoces el resto, que todos ustedes deben tener a la mano el texto, el cuadernillo, sí, o el cuaderno. Y por supuesto, estar pendientes de cualquier pregunta. Muy bien. La tabla de contenido para hoy. Tenemos estructura general del sistema nervioso central, actividades pendientes para que orientar cómo van a trabajar en la plataforma y por supuesto el libro de ustedes o el libro de los estudiantes. Pasamos entonces a la organización y función del sistema nervioso. En este sentido, tenemos que el sistema nervioso lo vamos a relacionar con sus funciones y el sistema nervioso se divide si en dos grandes sistemas, en algún momento se han considerado subsistemas, pero estos dos sistemas hacen en sí todo el sistema nervioso. Y en el caso tenemos el sistema nervioso central con sus siglas SNC, que recibe y procesa la información, inicia la acción de respuesta, en el cual tenemos dos estructuras, una muy grande que es compleja, como es el encéfalo, que recibe y procesa información sensorial, inicia la respuesta, almacena memoria y genera pensamiento. Y por otro lado tenemos como integrante también de ese sistema nervioso central, tenemos la médula. Bien, la médula espinal, la cual conduce señales desde el cerebro y controla actividades reflejas. Este sistema nervioso tiene dos estructuras, no lo olvidemos, encéfalo y médula espinal. Y en el caso tenemos entonces otro sistema que sería el sistema nervioso periférico, SNP, que las transmite las señales desde el sistema nervioso central hasta el resto del cuerpo. En el caso del periférico, está conformado por neuronas sensitivas y neuronas motoras, entendiendo que las neuronas motoras agarran señales desde el sistema nervioso y controlan las actividades de músculos y glándulas. Y las neuronas sensitivas agarran señales desde órganos sensitivos hasta el sistema nervioso. Regreso un momento a la opción porque tengo que se está incorporando un compañero. Bien, regresamos a la presentación y podemos entonces observar que las neuronas motoras sí están relacionadas al sistema nervioso somático y al sistema nervioso autónomo. Esto tiene que ver directamente cuando hablamos del sistema nervioso somático, como su nombre lo indica, soma cuerpo, controla movimientos voluntarios, activa al músculo esquelético y en el caso del sistema nervioso autónomo se subdivide también o se divide en sistema nervioso simpático y sistema nervioso parasimpático, entendiendo que el sistema nervioso autónomo controla, como su nombre lo indica, las respuestas involuntarias, influencia en los órganos, glándulas y músculos lisos, ¿está bien? En el sistema nervioso simpático y parasimpático se dice que son antagonistas las funciones, es decir, generan funciones paralelas. eh, y en el caso del simpático, prepara el cuerpo para situaciones de estrés, actividad física, respuesta de pelear o huir. Y el parasimpático prevalece durante el tiempo de reposo. Actúa directamente en las actividades basales del organismo. Esto entonces nos lleva a empezar a describir uno a uno cada una de las estructuras que les he nombrado.
Y justamente aquí vamos a hacer referencia a un atlas de Adams, donde a nivel de anatomía nos explica o nos representa que este sistema nervioso, tengo por aquí a la médula espinal y por aquí tengo el encéfalo. Por supuesto, como la estructura más grande o más representativa, el cerebro, sí, porque es la que tiene mayor tamaño. Observen que la médula espinal es este cordón amarillo que desciende por el medio de esos espacios que se generan entre la columna vertebral, ¿sí? Que es prácticamente semicerrado, porque entre vértebra y vértebra también hay conexión o hay espacio. Esto nos lleva entonces a decir que el sistema nervioso central está formado por encéfalo y por la médula espinal, protegido por el cráneo, las vértebras respectivamente, y su función es transmitir el mensaje, analizar la información. Bien, seguimos hablando del sistema nervioso central y para ello vamos a conversar o a relacionar que este sistema nervioso central puede estar dividido en el encéfalo y la médula espinal, ¿sí? Los cuales están envueltos en tres capas, son unas capas que protegen, ¿sí? El encéfalo, que se llaman meninges, que protegen tanto el encéfalo como la médula espinal, y este sistema nervioso central se encuentra un líquido denominado líquido cefalorraquídeo que amortigua los golpes y protege a dicho sistema nervioso. También intercambia nutrientes y desechos con la sangre. Observemos que por aquí podemos observar el tálamo, el hipotálamo, el tronco del encéfalo, ¿sí? El bulbo raquídeo, vemos el cerebro, y por supuesto su, la prolongación del tronco del encéfalo o cuerpo calloso. Podemos entonces ahora discutir sobre las meninges. Aquí vemos eh, las estructuras, vemos el hueso, vemos la piel, vemos las distintas capas que se forman antes de llegar a lo que es el hueso como tal, y vemos las estructuras que protegen o amortiguan. Observen que las meninges es una especie de líquido, sí, en este caso pues contienen el líquido cefalorraquídeo que le provee amortiguación o protección del cerebro, y aquí vemos el cerebro por las circunvoluciones, hacia la estructura del cráneo. Expliquemos el encéfalo. A nivel de encéfalo podemos decir lugar al que fluyen y en el que se originen los impulsos nerviosos. El encéfalo recibe e interpreta, almacena y regresa la información. Contiene aproximadamente 100.000 millones de neuronas. ¿Sí? Recuerden que las neuronas es la unidad fundamental del sistema nervioso y pesa aproximadamente 1.400 gramos o el equivalente a 1,4 kilogramos. Podemos decir que es el control maestro del organismo y que se divide en, no lo olvidemos, cerebro, cerebelo, tronco cerebral, tálamo e hipotálamo. A nivel de sus funciones, empecemos a describirlo. Y la primera que debemos describir es el cerebro. En el caso del cerebro tenemos, es la región más grande y destacada del encéfalo, es responsable de las actividades voluntarias o conscientes del cuerpo, ¿sí? Es el sitio de la inteligencia, del aprendizaje, del juicio, ¿sí? De la palabra, de la personalidad, y consta de hemisferios. Justamente el cerebro va a estar dividido en dos hemisferios, uno derecho y el otro izquierdo, conectados por el cuerpo calloso. Sus pliegues y hendiduras aumentan la superficie, ¿sí? Las circunvoluciones, y pues vamos a tener distintas cisuras que hacen pues su división. En el cerebro también podemos decir que se encuentra dividido. Cada hemisferio derecho y izquierdo, está dividido en lóbulos y que reciben el nombre del hueso del cráneo que los protege. Los lóbulos son, observen, en este caso podemos decir, este es el primer lóbulo, está ubicado en la frente y por eso decimos que es el lóbulo frontal, lóbulo temporal, ¿sí? Lóbulo parietal y lóbulo occipital, el que está cubriendo o recubriendo el cerebelo. Y por supuesto la última parte
del cerebro. Este es el lóbulo del cerebro que denominamos occipital y se encuentra junto al cerebelo, en la parte de atrás del cráneo. ¿Sí? Cada hemisferio recibe sensaciones y controla movimientos del lado opuesto del cuerpo. El hemisferio derecho se asocia con la creatividad y la capacidad artística, y el izquierdo con la capacidad analítica y la matemática. Bien, podemos entonces decir, hago una pausa para ver si se incorporó alguien más. Podemos entonces decir que esta corteza cerebral, vemos aquí entonces el lóbulo frontal, el parietal, el temporal y el occipital. Bien, podemos entonces decir que en el lóbulo frontal tenemos funciones intelectuales superiores. Tenemos el área motora primaria, en el caso de esa área motora está vinculada a la pierna, el tórax, el brazo, la mano, la cara, la lengua, ¿sí? El área premotora, el área motora del habla. En el lóbulo parietal se asocia directamente a la parte sensitiva, y esta parte sensitiva tiene que ver con la de asociación también. Luego tenemos el área occipital, que está vinculada al área visual primaria y al área de asociación visual. Y por último, hablamos del lóbulo temporal, donde relacionamos la memoria y el área auditiva primaria. ¿Sí? Esto va a permitir, por supuesto, comprender y formar el lenguaje. A nivel del cerebro, podemos decir que tiene dos capas. Dos capas, una conformada por sustancia gris y otra por sustancia blanca, denominada también materia gris o materia blanca. La más externa está compuesta por materia gris y está formada por muchos cuerpos neuronales, ¿sí? Y la más interna, formada por materia blanca, formada por axones, recuerden, parte de la estructura de la neurona, que están cubiertos con vaina de mielina y que conecta la corteza cerebral con el tronco cerebral. Quiere decir que un poco la blanca es responsable de la mayor parte de la conducción de estímulos para luego ser procesada en la materia gris. En el caso ahora de otra de las estructuras que conforma el sistema nervioso central, y en este caso que forma parte del encéfalo, tenemos el cerebelo. ¿Sí? Vean que un color muy distinto aparece, y esto que está aquí arriba es el cerebro, y aquí tengo el cerebelo, ¿sí? Un color diferente, es lo único que está destacado, también se divide en lóbulo izquierdo y derecho, y voy a encontrar que en el cerebelo tengo la siguiente información, ¿sí? Es la segunda región más grande del encéfalo, está ubicado en la parte posterior del cráneo, se encarga de mantener el equilibrio, la postura y el tono muscular, ayudando a la coordinación de movimientos finos. Bien, definición y estructura del cerebelo. Ahora hablamos también de otra estructura que forma parte del tronco del encéfalo, o en el caso del encéfalo, que sería el tronco o tallo cerebral. En este caso está ubicado por debajo del cerebelo. Observen, cerebelo, y aquí tengo el tronco. Conecta, ¿a quién va a conectar? Al encéfalo, que es todo esto, con la médula espinal, que sería la continuación que tenemos aquí. Costa de bulbo raquídeo y protuberancia anular o puente de Barolio. Más adelante le voy a definir cada una para que tengan una idea de cuáles son las funciones que están ahí vinculadas. Es una especie de conmutador que regula el flujo de información entre el encéfalo y el resto del cuerpo. Bien, justamente entonces el bulbo raquídeo controla diversas funciones autónomas, como la frecuencia respiratoria y cardíaca, la deglución, la tos, el hipo, el parpadeo, el vómito, el estornudo. Cosa contraria, en el caso de la protuberancia anular o puente variolio, se localiza arriba del bulbo raquídeo, ¿sí? Y incluye la transición entre dormir y despertarse y entre los diversos estadios del sueño.
Ahora, relacionemos que en el encéfalo también tenemos dos estructuras denominadas tálamo e hipotálamo, que se encuentran entre el tronco cerebral y el cerebro, muy vinculados al sistema endocrino. El tálamo recibe mensajes de los receptores sensoriales y transmite la información a la región adecuada del cerebro para que los procese más a fondo. El hipotálamo es el centro del control para el reconocimiento del hambre, la sed, el cansancio, la ira y la temperatura corporal, y controla la coordinación de sistemas nerviosos y endocrinos. Al igual que el tálamo, produce emociones como miedo, tranquilidad, sed, placer, igual que en el caso de las respuestas sexuales. Aquí podemos ver cómo estamos vinculando esta corteza cerebral con el caso del tálamo, con el caso del hipotálamo y por supuesto vamos a encontrar el hipocampo. Y para concluir esta explicación tenemos la médula espinal. Y en la médula espinal, rápidamente, para pasar entonces a lo que vamos a describir en el texto, vamos a encontrar que la médula espinal está situada en un canal semicerrado llamado canal vertebral. ¿Por qué se habla de semicerrado? Observen que en gris están las vértebras y que la médula fluye como una especie de cordón nervioso, con muchas terminales o muchas ramificaciones. Tiene 31 pares de nervios, por los cuales corren estímulos nerviosos del cerebro al sistema nervioso periférico. Es el centro del control nervioso. Bien, entonces,